De nueva cuenta con ustedes en la cápsula 2 de la sesión 08. Como verán ustedes en la lámina que tienen, hacemos un recuento de lo que establecimos y vimos en la sesión pasada relacionado con el análisis del paisaje político. Todo se relaciona con lo que hemos estado analizando sobre el poder y el control y sobre el poder de la ciudadanía, que es el que hay que reforzar y hay que proyectar. Si recuerdan, hablábamos y mencionábamos las acciones, cómo van interactuando y van dominando ciertas esferas en la historia de nuestro país, ¿no? Tenemos la esfera del mercado, la esfera del pueblo organizado, sociedad civil, la familia y el Estado. Si recuerdan, veíamos que en un periodo postrevolucionario, pues teníamos un Estado que estaba creciendo, pero era lo fuerte en ese entonces, con un pueblo ya reducido, un mercado, diríamos, en lucha por asumir un papel más protagónico, y una familia muy grande. Vivíamos todos en torno a las acciones de las familias. En el periodo que sigue, o sea, después de la revolución, un periodo que le llamamos periodo neoliberal de pretransición, donde se empieza a generar la protesta y la represión, vemos cómo el Estado se fue achicando por las intenciones del neoliberalismo, el mercado fue abarcándolo todo y controlándolo todo, el pueblo empezaba a organizarse por la idea de la protesta, especialmente los movimientos de izquierda, y nos podemos acordar de los movimientos de 68, etcétera, y acciones que hacía que la sociedad empezara a tomar mayor injerencia en los procesos de cambio, dadas las circunstancias que se estaban viviendo, y las familias se van reduciendo, o sea, el impacto respecto al control y al poder. Hoy, hoy nos vamos a situar en esta parte donde podemos ver que tenemos un mercado muy grande todavía, ya estamos hoy en el momento actual, que está tratando de limitar el crecimiento del Estado. Y es lo que está generando toda esta confusión, esta situación, porque es un régimen de transición, o sea, lo anterior, el periodo nivelar, no fallece, no muere, sino está en agonía, diríamos, pero en una agonía que puede ser recuperada, ¿eh? Y depende de las acciones que nosotros como pueblo organizado podamos generar para poder verdaderamente equilibrar los tamaños de las esferas, ¿no? O sea, el pueblo es lo que requerimos es un pueblo organizado, una ciudadanía capaz de exigir, capaz de proponer y capaz de llevar a cabo los cambios que se están generando a nivel de constitución y hacer duradero y de largo alcance aquello que logramos el 2 de julio de 2018. Pero el mercado, que es lo que generaron, o sea, el incremento del mercado a nivel global, no nada más es en México, o sea, es lo que está de alguna forma tratando de controlar todo, ¿eh? Vemos lo que pasa en Bolivia, vemos lo que está pasando en Venezuela, vemos el coronavirus que estamos viviendo actualmente, pues son medidas de control, independientemente del virus que ocasiona y que es contagioso y las muertes que puede generar, etcétera. Hay de fondo algo más fuerte que tenemos que tener muy claro y que puede afectar nuestro momento y régimen de transición, que es de lo que vamos a ir profundizando. ¿Hacia dónde aspiramos? Pues a un mayor equilibrio entre las esferas, ¿no? Donde el pueblo organizado, el mercado y el Estado, no a la lucha, no al pleito entre el mercado, el Estado y el pueblo, sino al trabajo armónico, porque también tenemos que pensar que los momentos actuales no son los de la Revolución Rusa, no son los de 1917, las circunstancias son completamente 1910 en México, son verdaderamente diferentes. Y en ese sentido tenemos que empezar a encontrar formas, o sea, de trabajo integrado, armónico, donde los controles y el poder que se ejerza tanto del mercado, el Estado y nosotros como pueblo que no lo tenemos verdaderamente, porque no exigimos, no sabemos cómo organizarnos, se vayan equilibrando en cuanto a tamaño y haya una
un desarrollo mucho más armónico, donde la familia también empiece a tener un papel importante, pero en función del pueblo organizado. Eso es a lo que aspiramos, o sea, la cuarta transformación, el futuro de esta cuarta transformación, si ha de darse, es un régimen más abierto, una etapa de conciliación del proceso democrático donde nosotros como pueblo tenemos la última palabra. Y pasamos a la siguiente lámina. Estas esferas van a ser muy importantes en todo el transcurso de nuestro análisis. En la siguiente lámina es explicar por qué hoy la cuarta T es vista como un régimen en transición, con sus riesgos y sus limitaciones. Es importante darnos cuenta de las características que tienen los regímenes de transición y corroborar si eso está sucediendo en la actualidad en el país. Tenemos, por ejemplo, la primera, se están dando reformas que crean oportunidades para construir organización social. O sea, la intención del Estado en este sentido dirigida y de alguna forma el gobierno que está encabezando Andrés Manuel López Obrador está abriendo esos espacios y está llevando a cambios constitucionales importantes que no se habían tenido en el pasado. Para hacer un hecho, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos económicos de nosotros como pueblo. Ahora, ¿estamos nosotros aprovechando esas oportunidades para construir organización social? ¿O seguimos esperando que nos dicten qué hacer? Yo siento que no estamos haciendo los esfuerzos requeridos para verdaderamente aprovechar esos espacios que se están abriendo en estos momentos. Y requerimos por eso de entender que es nuestro momento, pero ese momento puede pasar. Y cuando hablo es nuestro momento, estoy hablando del momento del pueblo, del momento de la ciudadanía. Otra cuestión importante que se están dando se están expandiendo y buscando asegurar los derechos y las prácticas democráticas para poblaciones excluidas, o sea, los pobres primero, ¿sí? En este caso se está tratando de llegar, de reducir las brechas de tanta desigualdad en el país, pero tenemos que ver que todos esos esfuerzos sean aprovechados adecuadamente. Tenemos que ver que verdaderamente esos recursos que están saliendo de todo el pueblo de México, de los que los que pagamos impuestos, y de los esfuerzos de ahorro que está tratando de tener el actual gobierno y la no corrupción, de alguna forma que verdaderamente se proyecten y no nada más son utilizados para la sobrevivencia, sino qué podemos empezar haciendo en las comunidades, en los vecindarios, con las gentes, para que ese recurso que está llegando y que es de todos nosotros verdaderamente pueda servir para dinamizar y proyectar esta economía. ¿Sí? Bueno, dejamos aquí para pasar a la siguiente cápsula, que sería la cápsula 3, para pasar con el siguiente aspecto que consideramos es importante, que está sucediendo y que tenemos que darle sentido.